Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 25 de agosto, una mamushka de escándalos es el gobierno en este momento. En el caso Españolo, revelan nuevos audios y crece el escándalo ahora con una ministra. Esto ya empieza como a esparcirse. Es como, viste, cuando... Es la mancha de petróleo, ¿Viste el inodoro cuando rebalsa que no lo agarra más, una vez que empieza a salir para afuera, así la mancha de petróleo. Bueno, el escándalo por las coimas sigue sumando capítulos que complica aún más al gobierno de Javier Milei este lunes con la revelación de nuevos audios de Diego Españolo. Me dicen que hay más. Lo que se sabe hasta ahora es por lo menos la mitad. Me contó una de las periodistas que reveló, a la que le llegaron los audios, Ivy Cángaro, en trabajo con Mauro Federico, en Data Clave y en otro stream, en Carnaval Stream, qué sé yo. Me dice, no, nosotros de lo que nos llegó hasta ahora, lo que hemos escuchado y lo que se sabe, es la mitad de lo que hay. Y entonces se empieza a especular con que, bueno, hay más. Y el tema es hasta dónde llega. Y si hay audio, hay video. Ay, no. Porque aparte era un señor... ¿Cómo le gustaba sacarse selfies a Españolo? ¿Qué de selfie de Españolo? No, el álbum de fotos de Españolo. Tremendo. No te puedes despegar ni en pedo, tenés una foto con Españolo. Claro, no, tremendo. Bueno, mientras tanto también esto empieza a llegar a involucrar, ahora vamos a escuchar algunos fragmentos que pasó hoy Roberto Navarro también, a Diana Mondino, a la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Pero tenés el dólar a 1.370, el Merval derrumbándose, está el riesgo país arriba de los 800 puntos, el caso de las coimas de Karina en todos los medios, no solo de la Argentina, sino del mundo, está teniendo repercusión internacional. Y mientras tanto Milei festeja porque Homo Argentum llegó al 1.000.000 de espectadores tras su segundo fin de semana. Lo lloran los cucas. Viva la libertad, carajo, es el tuit que acaba de publicar Javier Milei, celebrando que Homo Argentum llegó al 1.000.000 de espectadores. Mientras tanto, Milei, ¿no? Y su realidad paralela. En instantes habla, Milei, que sigue sin referirse a la causa por las coimas. En la Casa Rosada dicen que los Menem por ahora siguen firmes, salieron en las últimas horas a poner las manos en el fuego. En ese marco, bueno, hay posiblemente para esta semana, además, nuevos vetos a las leyes que benefician a los trabajadores del Garrahan y a las universidades. Milei va a reaparecer esta tarde en la inauguración del edificio de la Corporación América, de Ernequian, ¿no? Uno de los principales promotores de la carrera del gobierno de Milei. En medio del escándalo por supuestas coimas, el presidente Javier Milei reaparece este lunes en la inauguración del edificio Corporación América. Todo esto, además, acompañado por Karina Milei. ¿Está Karina Milei en el lugar? Vamos a escuchar a Javier Milei, a ver. Placer, un honor estar acá, que claramente me siento como en casa. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a Corporación América, a Eduardo Ernequian, su presidente, y a todo su equipo de trabajo por haberme invitado a sus nuevas oficinas en este día tan importante para la compañía. Hoy me encuentro aquí, principalmente en mi rol de presidente de la Nación, celebrando que una empresa tan trascendental para nuestro país siga expandiéndose e invirtiendo en nuestro suelo. Nuestra meta es que un holding de la talla de Corporación América, que se ramifica en diversos sectores como el aeroportuario, la energía, el real estate, el agro, la infraestructura y la producción vitivinícola, entre otros, pueda ser la regla más que la excepción. Pero también me encuentro aquí como el Javier Milei economista, que ha sabido trabajar durante casi 15 años en la empresa, a la cual considero prácticamente mi segundo hogar. Esta es la parte inestable de mis discursos, que es cuando me saco los anteojos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial dentro de la corporación, digamos, más allá de Eduardo, de Hugo y de Martín. Dos personas que fueron muy importantes. ¿Qué hace, Fer? Que fueron muy importantes en mi vida profesional dentro de Corporación América, más allá también de Daniel Krinigan.
que son Daniel Simonuti y Guillermo Francos. Como ustedes se imaginarán, nunca fui un muchacho simple de tratar. Siempre tuve algunas cuestiones complejas. Y es increíble porque en todos los años que me tocó trabajar con Daniel de manera directa, discutimos solamente 2 veces. La primera, que me tocó discutir fuerte, estábamos en un contexto de inflación. Sabemos las cosas que hacía el kirchnerismo con la inflación, además teniendo una empresa regulada y todo ese tipo de cuestiones. Y eso tenía efectos colaterales en la discusión salarial. Y entonces, obviamente me tocaba tener esa discusión con Daniel. Como sabrán, digamos, yo siempre fui muy áspero en todas mis discusiones. Y más si estaba discutiendo mi salario. Pero en realidad lo que estaba discutiendo primeramente era el salario de mi equipo. Entonces, después de que tuvimos una ardua, pero muy ardua negociación, digamos, llegamos a un acuerdo. Y cuando habíamos terminado, voy a verlo a Daniel y le digo, ahora toca discutir la mía. O sea, toda la discusión había sido por la discusión del equipo. Y entonces Daniel me dijo, ¿cuánto querés? Tanto, concedido. Y yo digo, pero ¿cómo si acabo de estar discutiendo un mes la de mi equipo y te acabo de decir esto? Me decís concedido. Había algo que no entendía. Me dice que él valoraba el hecho de que primero había discutido la de mi equipo y después la mía. Eso, por un lado. Hay otra cosa muy importante que fue determinante en mi vida profesional, Daniel. O sea, como verán, soy como un fan de Daniel. Digo, mire lo que son las cosas, Eduardo, no se lo pude sacar porque me lo quise llevar, pero no me dejó. Dijo, no, yo me quiero quedar acá al lado de Eduardo. Así que mire. Y en ese contexto, Daniel siempre era, digamos, muy demandado y siempre había cola para hablar con Daniel. Y nada, y a mí siempre, digamos, con suerte me tocaba al final y se iba. Entonces, nada, y yo cuando él me recibía, obviamente hablaba, digamos, y hacía las exposiciones, digamos, parecían exposiciones de cátedra. Y un día me paró el carro y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Hacer esto es una falta de respeto. Y yo me quedé, dije, ¿por qué? Me dice, porque yo no tengo tiempo. Y vos insumís mucho tiempo para explicar las cosas. Esto a mí no me sirve así. Y entonces ahí fue que empecé a trabajar en los bullets. Entonces yo iba, le presentaba los bullets, lo que le interesaba lo desarrollaba y lo que no le interesaba, afuera. Bueno. y bueno, y eso después fue lo que me permitió el éxito en televisión, porque obviamente cuando empecé a ir a los programas de televisión también, digamos, estaba cometiendo el mismo error, o sea, parecía que quería ir a dar clases. Y entonces un día me agarró Mauro Viale y me dijo, esto es como un round de box, tenés que meter, digamos, o sea, todo en 3 minutos, pero además tenés que meter, hola Connie, me tenés que meter una piña de knockout en el primer minuto. Y es así que lo hice, y bueno, me empezó a ir bien en la tele y, bueno, acá estoy. Y a la segunda persona que también estoy en gran deuda, que conocí en esta compañía, es a Guillermo Francos. Digo, hoy, digamos, el jefe de gabinete, sin lugar a dudas el mejor jefe de gabinete de la historia, es el que le toca lidiar con los orcos del Congreso, digamos, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están, digamos, apostando para romper el país, digamos, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento.
Pero más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral que además era absolutamente previsible, porque esto es como el ajedrez, las negras también juegan. Entonces, no es que hoy al gobierno le falte política en esta parte del gobierno, no le falta política. Es decir, están los de enfrente que quieren romper todo, que es algo muy distinto. Digamos, en algún momento mencioné una frase de Sun Tzu que dice que para el político demagogo no le importa, digamos, prender fuego al país y gobernar sobre las cenizas, porque lo que les importa es tener el poder, digamos, no les importan los argentinos de bien. Y está claro que no les importa, porque ellos son los argentinos de mal, que son los vividores y los que han destrozado este país. Pero al margen de esto, hemos hecho 8.000 reformas estructurales. De hecho, la ley base salió cuando tomó el lugar de jefe de gabinete el propio Guillermo. Y en realidad me metí en política a sugerencia de Guillermo. O sea, cuando él de Banco Provincia vuelve a Corporación América, yo empiezo a tratar con él. Primero me impulsó a que escribiera en medios de comunicación masivos. Y después de eso, digamos, cuando él estaba trabajando, digamos, con Daniel Scioli, digamos que era la campaña de Scioli, él me sugirió que yo escribiera un programa económico, digamos que era además en un gabinete de las sombras, donde ahí había reunido un equipo de 35 personas e hicimos un programa económico que consta en un libro que se llama Política Económica Contrarreloj, y que hay algo que en algún sentido es positivo y en otro es negativo. Lo positivo es que el programa ya lo tenía hecho. Es decir, esos periodistas mentirosos, rastreros, miserables, que mienten, que dicen que nosotros llegamos de manera improvisada, el programa económico estaba hecho 10 años atrás. Lo triste y lamentable es que lo que habíamos propuesto 10 años antes eran las mismas soluciones que 10 años después, es decir, que Argentina, vivía repitiéndose en los mismos errores. Y vaya que el programa sí es exitoso. Digamos, y en paralelo, digamos, o sea, yo trabajaba con todas las opciones liberales, ¿no? O sea, trabajaba, digamos, por ejemplo, con la gente de Juntos por el Cambio, en ese momento era Cambiemos, con Melconian y, digamos, y en la parte de Massa, el área liberal era Guillermo Nielsen. Así es que, con quien también estuve acá en Corporación América, así es que, vaya que ha pasado gente y que conozco tanto y por eso también es tan importante para mí este lugar. Y sin lugar a dudas, la influencia de Guillermo ha sido determinante. Parece que vio algo que no se equivocó porque terminé siendo presidente. Así es que, gracias Eduardo por convocar tanta gente tan talentosa que permite estos resultados. Gracias, Eduardo. Está hablando Milei en este momento en vivo desde un edificio de la Corporación América, ahí presente Eduardo Eurnequian. Lo estamos escuchando a ver si dice algo de Españolo, si habla de las coimas, paso por Corporación América mientras el dólar sube y está en los 1.370. Mi amor por el sector privado. Como economista, en referencia a Guillermo Francos, ¿no? Ahí que vio algo y no se equivocó. Bueno, terminó siendo presidente. Guillermo Francos, jefe de gabinete. Sí. Qué inferiores las de Eurnequian, ¿no? Sí, También. realmente, Guillermo Nielsen, todos pasaron por ahí, Melconian, todo. Habló de Scioli también. Sí, como que la única referencia elíptica que tiró a lo que está pasando es que las negras también juegan y que le están atacando al gobierno, pero más de ahí no pasó. Por ahora, sobre el escándalo de las coimas, sobre Karina, déjamelo igual, de todas formas, no ha dicho nada. Vamos a estar atentos, porque está hablando en este momento el presidente de la Nación, por primera vez desde que esto explotó fuerte. Habló el viernes, también en Rosario. No dijo nada. No dijo nada. Amagó como que iba a decir algo y no dijo nada. Habló con Majul. Claro, habló a través de Majul. Claro. ¿No? De alguna forma que ahora vamos a repasar algunos fragmentos de lo que muy cerca del presidente dice Majul, bancando hasta el final, ¿no? El violinista del Titanic.
de alguna forma también reivindicó por estas horas no solo a Guillermo Francos, sino también a Karina Milei, que está ahí, ¿no? Fue cuando Karina Milei está en el lugar, Está en el lugar. está presente. apareció el La proyecto transmisión del oficial no la corredor enfoca, bioceánico no la Aconcagua, muestra, el trasandino. pero está presente. Es interesante porque... Por la tarde, además, Milei va a encabezar un acto de campaña en el Teatro eso a mí San me marcó Carlos, profesionalmente ese en la proyecto. localidad Es un bonaerense proyecto de Junín. Junín, eso sigue en pie. Eso estaba Porque, previsto. ¿se acuerdan que la Era semana la- pasada se había cancelado por temas climáticos? Y qué sé llovía yo? mucho, ponele. Ese proyecto Bueno, se está previsto lleva para hoy a la tarde, a donde se práctica supone que con va a la presentar a los metodología candidatos de la tradicional, Libertad con Avanza el para trabajo, las los elecciones economistas, legislativas nacionales de octubre. supuestos especialistas Ahí en tienen que estar finanzas. todos, entre ellos Ese José Luis proyecto no Espert, da nada. Sí. que es el al que todo indican como el hombre que acercó a Españolo al mundo Milei, más allá de que después se lo quieren tirar a Villarroel, ¿no? Pero es claramente de Con lo cual, Espert. digamos, Y en medio del escándalo, el WAC claramente está muy por encima de eso. el presidente Javier Milei justificó su silencio a través de un mensaje de Sebastián Pareja, que es el titular de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Retuiteó Milei un mensaje que dice: sé muy bien que cuando no hay nada que ocultar, hablar no es un problema. El problema es tener que hablar de operaciones. Es lo que reposteó El doble coraje el de presidente en su cuenta de Twitter. ¿Me lo repetís porque no lo entendí bien? Sé muy bien que cuando no hay nada que ocultar, hablar no es un problema. Mm. El problema es tener que hablar de operaciones. Ah. Ajá. Es lo que O sea que no reposteó. habla porque son operaciones. Claro. A los de enfrente lo que les importa es el poder, no los argentinos de bien. Es lo que por ahora de todo lo que dijo, no sé, más se parece a algo relacionado al escándalo que atraviesa el gobierno por estas horas en lo más alto. En lo más alto, Karina Milei, los Menem y un escándalo que recién arranca, ¿eh? En términos judiciales, pero también en términos políticos. Hay que ver dónde termina. Falta todavía una parte, aparentemente, porque siguen apareciendo nuevos audios y dicen que también hay videos. Sobre los nuevos audios de Diego Españolo en este escándalo, Roberto Navarro esta mañana en El Pase los presentaba de esta manera. A ver. Porque ellos ya sabían de qué se trataba, todos sabían que esto iba a salir, simplemente lo estaban esperando. Simplemente lo estaban esperando. Todo esto había pasado, todos conocían el tema. No es que se enteraron y dicen, Petovelo le dice al marido, che, ¿viste viejo? Acá, esto es lo que pasó, lo que debe. No, no, no. Lo sabían todos. Lo sabían todos. ¿Hay otra partecita? Ya, la mina se hace la red pilotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Bueno, Javier desentendido de todo. Siguen nombrando al presidente de la nación. Claro, Karina no puede ser otra cosa que la cajera del presidente. El presidente es él. ¿Te acordás que cobraba para charlar con él? Nada más, para sentarse a charlar, cobraba. Ella era la cajera, la plata se la daba al presidente y él le daría, no sé, la comisión de cajera. Entonces, esto involucra a Petovelo, aparece otra actriz y aparece el presidente involucrado. Españolo lo que estaba diciendo era que esto se estaba pudriendo, estaba advirtiendo, como advirtió Fantino. Fantino estaba haciendo una advertencia el año pasado. Estaba haciendo una advertencia y nadie hizo nada, ¿eh? Y no pararon de afanar, nadie hizo nada. A ver, pone otro pequeño segmento. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. Se ve que le enojó mucho, pero él veía, ¿qué quiere decir implosionando? Cuando explota es cuando sale para afuera. Implosionar es decir, bueno, se está pudriendo todo adentro del gobierno. Bueno, hay algunos fragmentos que se van conociendo y que presentaba hoy también Roberto Navarro, entre distintos medios que empiezan a publicar, que empiezan a hacer circular nuevos audios de Españolo. El efecto coimas a esta hora tiene impacto también en el dólar. La divisa se dispara a 45 pesos en medio de la crisis y llega a 1.370. Ahí nomás de la banda de arriba. El dólar salta en el Banco Nación, ya se vende a 1.370. El dólar oficial escaló fuerte en las primeras horas del día y cierra ya, está por cerrar en ese número y se ubica en el mismo nivel del Blue, que también cotiza al alza. Todo esto en medio de la crisis del gobierno por el caso Españolo, las derrotas en el Congreso, la expectativa por la repercusión electoral o no que esto pueda tener. El 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires, después las nacionales de octubre. El Merval en dólares se desploma casi 5% también por el impacto del escándalo de las coimas. Esto verdaderamente es un momento muy, muy complejo, muy delicado, no solo en términos políticos para el gobierno, sino también en términos financieros.
Como Y que por no lo le- tanto, para el impacto que eso pueda tener después en la vida real de todos nosotros, ¿no? No le queda ningún frente tranquilo prácticamente, porque tiene el interno complicado, el financiero complicado, el político, no interno, el político en general complicado, porque Sí. otros que eran aliados antes ahora dejan de ser aliados, lo empiezan a putear. Sí. No hay ningún frente que tenga tranquilo hoy día. Sí, y creo sobre todo que el panorama está abierto en cuanto a las repercusiones o los alcances de este escándalo. Claro. Por lo general, a veces más o menos, haces un control de daños, la empezás a pilotear, pero vos lo que ves desde que esto surgió, los últimos 5 o 6 días del gobierno, es un desconcierto total. Sí, poca pericia para poder frenar esto de alguna manera creíble. Evidentemente tardaron muchos días para tenerlo ayer a Lule y a Martín Menem saliendo a decir que Sí. es una operación del kirchnerismo. Del kirchnerismo, Sí, bueno, sí, O sea, es ridículo. Sí, o que fueron varias las líneas y todas contradictorias, porque o elijan una y le meten a fondo con una, o bueno, o muchachos, ordénense, porque 5 o 6 argumentos distintos y contradictorios al mismo tiempo puede funcionar en algún sector de la sociedad, en algún sector de la sociedad que quiere creer, que prefiere pensar que esto es parte de la campaña, que es justo que 2 semanas antes de la elección surge esto. Bueno, estarán quienes se tranquilicen de esa manera. Ahora, la verdad es que lo que más compromete al gobierno, por ahora, en este escándalo, al menos públicamente, más allá de la investigación judicial, es el comportamiento del gobierno, la contradicción, el desorden argumental de no saber qué hacer con esto, ¿no? Porque si de entrada agarrabas el primer día y decías, de ninguna manera, esto es falso, es parte de la campaña, es inteligencia artificial, los audios no son reales y Españolo no se va de su cargo, Sí. listo, le metes a fondo por ahí y Claro. vemos qué pasa. Claro. Ahora, echar a Españolo a uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad involucrados en lo que Españolo dice que Claro, que era un cosas- chareo. Eso es directamente darle entidad a eso. Sí, por lo menos o sea, hace, no hay otra forma. hace verosímil el relato de Españolo. Y después que Españolo no es un personaje menor en el gobierno, es No. amigo personal de Milei, abogado en alguna de las causas, el segundo mayor visitante de Milei en Olivos desde que Milei es presidente, el primero es Iñaki que le maneja la cuenta de TikTok. Sí. Tiene sí. fotos con todo el mundo, selfies en todos lados con Milei, con los Menem, con Karina. No es un personaje menor. Y el relato empieza entonces. Después tendrá que tener su camino judicial Sí. y verificarse, ¿no? Para eso tienen los celulares secuestrados y la investigación que avanza, rápido por cierto. Pero públicamente las explicaciones que da el gobierno son muy comprometedoras. Muy, muy. Y además, bueno, uno de los relatos era, digamos, culparla a Victoria Villarroel, diciendo que ella era la que lo había acercado. Definitivamente ya todos sabemos que fue José Luis Espert, que es el principal candidato de la Libertad Avanza Claro. en la provincia de Buenos Aires, por lo que verdaderamente es lo que dice Esperte ese Jera. que lo presentó con Españolo con Milei. Españolo con Milei. Claro. Entonces no les queda un frente sin destruir. No me importa el daño que quieran hacer de acá al 7 de septiembre. Eso es lo único que ha dicho entonces Milei en la Corporación América. Esto dijo hace instantes el presidente. A ver. Después. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? ¡Ja, ja, ja! Así es que, nuevamente, muchas gracias a Corporación América por invitarme a la inauguración de su nueva sede. Les auguro el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que comienza. Que Dios bendiga a todos. Bueno, ahí está. Que la Bueno, fuerza ahí terminó. Sí, eso era. Ja, ja, ja. Fue la respuesta de Milei ante las dudas, por ser buenos, que genera el efecto coimas en el gobierno. Vamos a ver realmente hasta qué punto pueden controlar esta crisis, ¿no? Sí. En principio, muy flojo el gobierno en su reacción, en su explicación, posiblemente porque no la haya, y al mismo tiempo con un escenario verdaderamente incierto, porque también lo que empieza a suceder es que hay algún sector del poder económico que dice, che, no, esta gente realmente no está para esto, ¿no? Y entonces lo que empezás a ver es movimientos que en parte algunos se explican cuando ves a voceros de algunos de esos sectores del poder económico soltando tan rápidamente la mano al gobierno de Milei. Por cierto, sí me parece, en esa interna que hay también en el poder económico, significativo el respaldo de Urnequian.
porque tranquilamente podría haber levantado el acto. Sí. Es decir, no, pará, papi, el edificio inaugurámelo en otro momento. Y recibió a Urnequian en su casa al presidente, a su hermana y a parte del gobierno. Por lo tanto, hay un sector del poder económico, de los grandes ganadores de este modelo y de esta gestión, que todavía bancan, ¿no? Como que diciendo, sí, este pollo todavía es mío, ¿no? Sí, A pesar de que te lo recordabas un ratito, que en algún momento Urnequian habló, digamos, de que era medio tololo, ¿no? Porque le dijo que tenía 3.700 empleados en América, en el Grupo América, y que uno le salió fallado. Sí. Por Milei. Sí, pero Bueno. este es un respaldo. Sí, claro. De recibirlo de local, Sí. invitarlo en este momento a que inaugure un edificio de la Corporación América, es un respaldo de Urnequian, un empresario muy poderoso de la Argentina, parte de algún sector, al menos del poder económico, que con Milei gana, banca y acompaña, ¿no? Veremos hasta dónde y hasta cuándo también. Esto va a ser dinámico. ¿Por qué? Porque esto sigue. Y los Menem salieron a defenderse por los audios de las coimas. Esta mañana habló Martín Menem, Lule Menem, que es funcionario y asesor de Karina Milei en la Casa Rosada, también publicó un tuit diciendo que esto es básicamente de culpa del kirchnerismo. Sí, bueno, una cuenta que fue el único tuit que publicó en su vida. Sí, claro. Lo obligaron a tuitear de Sí, alguna forma, sí, ¿no? se notaba las, eso. las circunstancias. Martín Menem dijo que se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la historia argentina. A ver. Respecto a esta situación Este escándalo. que ha escalado, me parece que es como solemos o como ya hemos vivido durante todo este tiempo, se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Ocurrieron durante todo el 2023, previo a la llegada de la presidencia. Tenés que tener en cuenta que a fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y, por supuesto, una monumental operación que quieren instalar. ¿Por qué? Porque en términos de gestión no nos podemos comparar con ellos. Ellos no tienen que atacarnos de la gestión porque ha sido un verdadero mamarracho durante todos los últimos 20 años. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Llevarte al barro y bueno, es con lo que vamos a tener que convivir y faltan 2 semanas todavía, ¿no? Bueno, eso lo pone entonces Martín Menem en el marco de la campaña, ¿no? Insisto, si la verdad, si esto hubiera sido la línea desde el primer momento, decir, bueno, esto es parte de la campaña, esto una chantada, los audios no son verdaderos, y Español no tiene nada que contar ni nada que ver, y decís, bueno, le metían por ahí, pero recién, 5 o 6 días después, que estas sean las primeras explicaciones, y deja muchas dudas. La verdad que hoy lo que más compromete al gobierno son las contradicciones del gobierno para aclarar que no tienen nada que ver, ¿no? Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina, dijo Martín Menem. A ver. Respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, Antonio. Esto, yo te hago el raconto porque esto no es de ahora. Hace 3 días fue el partido con Independiente. ¿Cuándo fue? Miércoles a la noche. Miércoles a la noche, al otro día estaban instalando que la empresa de seguridad era responsable y que era de mi hermano. Hace 15 días jodieron con el tema del Banco Nación. Hace 1 mes y durante todo este tiempo empezaron a hablar del catering de la Cámara de Diputados, después con el catering del café, que se pagaba además. En todo eso, directamente contra un gobierno que está haciendo las cosas bien, que viene muy bien encaminado y que va a jubilar un sector grande de la política. Bueno, esa es la defensa de Martín Menem. Lule Menem, en ese tuit del que hablábamos, dice: jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno, dice Lule Menem.
hablando también de que los audios que circulan tienen una absoluta falsedad de su contenido, etcétera, etcétera. Va más o menos la misma línea ahí de su primo Martín Menem. Ahora, adjudicarle al kirchnerismo semejante operación política es realmente sobreestimar la capacidad que tiene hoy el kirchnerismo de realizar algún tipo de acción coordinada que afecte de esta forma al gobierno. Están sobreestimando las capacidades que tiene hoy el kirchnerismo para generar este escándalo. Salvo que el kirchnerismo, vamos a poner así que Cristina, Máximo, no sé, el kirchnerismo se haya puesto de acuerdo con Españolo, con Johnny Viale, Feynman, Guadalupe Vázquez, todo lo que por estas horas está diciendo, qué barbaridad. El Grupo Clarín y La Nación. El Grupo Clarín que le está dando a esto. No, tremendo. Le está dando, con un interés, le está dando el Grupo Clarín a esto. Mucha visibilidad. Con una mucha tapa todos los días. Entras a la cuenta de Twitter de Clarín y es tremendo. coima. Vos decís, salvo que haya una alianza estratégica por estas horas entre el kirchnerismo y el establishment de medios de la Argentina, la verdad... Que no lo descartamos. Y bueno, a esta altura está todo tal vez no se pudo antes. Está todo revuelto. Y se pudo recién ahora, ¿no? Un acuerdo entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín para darle fuerte al asunto. Pero en definitiva, lo que insistimos, hay acá es una flojísima defensa del gobierno, producto posiblemente de que no hayan tenido alternativa, ¿no? Realmente, por ahí no la vieron venir, y porque efectivamente acá lo que hay, más allá de todas las especulaciones, las teorías conspirativas que nos encantan, son parte del panorama, siempre pensando de dónde salió, por qué ahora, quién lo habrá filtrado, las internas, la CIDE volvió Estiuso, todas esas cosas de un poco la telenovela política en la que vivimos, todo lo que quiera. Acá lo que hay es un esquema de retornos muy concreto que Españolo relató y que ahora habrá que determinarlo en la justicia si efectivamente funcionó de esa manera. Y que por sobre todas las cosas, Mati, lo que refleja es que empezó casi, que te diría, del minuto cero. Sí. O sea, estos audios del escándalo son de agosto del año pasado. Sí, de aquella famosa entrevista en la que ya Todo Fantino advertía. hace suponer que venía de antes, por lo que no queda demasiadas dudas, que es un gobierno que arrancó, digamos, con esa impronta. Para que no queden dudas de la inocencia del gobierno y de Karina, este fin de semana la Secretaría General de la Presidencia se mostró en público en medio de este revuelo que generaron los audios de Españolo que la involucran en presuntas coimas. ¿Ella dijo algo? Encabezó en La Matanza una jornada de capacitación de fiscales libertarios para las próximas elecciones y dijo lo siguiente. Gracias. Quiero agradecerles porque la verdad, me dice Sebastián, la cantidad también de gente que quedó afuera, pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. ¿Cómo? Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos el kirchnerismo nunca más, y queremos terminar con esto. Estamos todos acá por... Bueno, es como una nube de palabras, ¿no? No, eso sí, no puede, no usa conectores. No, son nubes de palabras. Kirchnerismo nunca más. Sí, va pero como tirando frases. para Pero que no nos roben más. Es como, dale. Justo ahora. Evitame la palabra robo, Cari. Claro. A mí eso me hace pensar que no tienen asesores, gente que los quiera, digamos, que les diga, che, mira, esto no lo diga. Bueno, el asesor que tiene es Santi Caputo y no la quiere nada, Karina. No, es verdad, bueno, por eso, buscate otro, que te quiera, un poco, o pagale mucho. Bueno, podemos Plata decir no que te falta. Milei habló recién 20 minutos, no dijo nada, pero uno puede suponer que habló a través de Majul en la pantalla de La Nación Más el domingo a la noche. Yo ya dije que voy a echar a cualquiera que esté en algo raro, sin importar el rango, habría dicho a alguien muy cercano a Milei, a excepción de una única persona, Karina Milei. A ver. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, ¿eh? Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción? Se le preguntó. Mi hermana Karina. Es que si toca a Karina, se toca él mismo. Esta idea de que puede, de alguna forma, dejar caer a Karina sin caer él mismo, bueno, es fantasía realmente. Son la misma persona, son una especie de sociedad indivisible, ¿no? Además reconociendo ahí eso, por lo menos eso que dice Majul,
que la va a bancar a Karina, incluso aunque tenga algo que ver. Claro. ¿No? Al margen de, está bien, bancás a tu hermana, bancás al jefe, bancás a la persona más importante en tu vida, lo que quieras. Pero incluso aunque tenga algo que ver, ¿no? Ya es en medio el reconocimiento de haga lo que haga Karina Milei, tiene garantizada la impunidad, por lo menos por parte del presidente, ¿no? Y da la casualidad que es la que está implicada en cada caso de corrupción que se habla del gobierno, digamos, de Libra para acá. Y otra línea de defensa también, muy particular, fue que si Karina hubiese querido afanar, ¿por qué no se quedó el 100% en lugar de quedarse el 3%? Pero no funciona así las cosas. No sé, a ver. Al mediodía. Si realmente Karina hubiera querido afanar, ¿por qué no quedarse con la caja en vez de entregarla? ¿Por qué no quedarse con el 100% de la coima en vez de con el 3%, como dicen los audios de Españolo? El padrino. No sé, chicos, qué piensan de esto, pero es una defensa irrefutable. Caso cerrado. Claro. Pero las coimas funcionan justamente. ¿Cómo te funciona el cerebrito? El 10%, el 3%, el 5%, así funciona la coima, porque si no hay un contrato, no puedes quedarte con el 100%. No, la confusión es total, realmente. La confusión es muy llamativo, por cierto. Un gobierno que es puro relato, que hace del relato y la batalla cultural, discursiva, del manejo de la conversación, casi su esencia, realmente que estén tan desorientados, habla de la gravedad del asunto, ¿no? Y de la falta de explicaciones, producto de que posiblemente no las haya, además. Pánico y confusión en el gobierno. Adorni, otro que se habla encima cada vez que puede, el viernes suspendió una conferencia de prensa. Hasta ahora lo único que hizo fue un tuit en el que dice: el tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. No más preguntas, su señoría. Fin. Sí. Bastante poco también para el vocero de la Casa Rosada, ¿no? Sí, bastante poco. Otro de los que habló es Guillermo Francos. También el presidente me dijo que fue Villarruel quien se lo presentó, ¿no? Como tratando de tirarle el fardo a Villarruel. También bueno, va a tener problemas esta semana Guillermo Francos, el jefe de gabinete, porque tiene que ir el miércoles a la Cámara de Diputados a dar su informe de gestión. Ahí tendrá seguramente muchas preguntas sobre un montón de temas. Informe de gestión, abarca un montón de cosas, pero me da la sensación de que la oposición está esperando con cuchillo y tenedor, con la servilleta colgada acá del cuello. Recuerdo que la última vez se hizo el ofendido, se levantó y se fue después de haber hecho todo un discurso larguísimo, aburridísimo. Claro. Yo le recomiendo que se haga el ofendido y que directamente ni vaya. Ni vaya. Sí. Claro, ¡qué barbaridad! Ofendete antes. ¡Qué barbaridad! Así no puedo ir. No. Pero pará. Es que nadie dijo nada, Franco. No, yo sí no. Ya los conozco. Es obvio que voy a ir y no me van a dejar decir nada. Así que mejor ni voy. Ni voy. Sí, la verdad que sería una buena alternativa para el jefe de gabinete. Muchas especulaciones por estas horas, incluso dentro del gobierno, o al menos en algunas de las tribus digitales y qué sé yo, sobre el rol de la vicepresidenta, ¿no? Sobre Victoria Villarruel, si lo conoce o no lo conoce, si lo trajo o no lo trajo, toda esta cosa de tirarle a Villarruel el fardo. La vicepresidenta estuvo este fin de semana en Comodoro Rivadavia, participó de un acto en la inauguración de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, integrante de Provincias Unidas, el bloque de estos gobernadores que han decidido conformar un frente electoral. Y un poco charlando sobre la cuestión, pero no, haciendo como que sí, pero no, dijo: es un momento difícil y confuso, y se despega totalmente del gobierno. A ver. Su situación política de cara a lo que viene, sobre todo tan cerca de las elecciones, ¿qué tan cerca se siente del movimiento de Provincias Unidas? Bueno, son definiciones políticas difíciles, en un momento difícil y bastante confuso. Pero quiero decirte algo. En primer término, a mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional, que es presidir el Senado de la Nación. Así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos, estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades. Así que esto es parte también de la función de un vicepresidente. Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura de... Bueno, ahí está la vicepresidenta en un gesto político, ¿no? De acercamiento a los gobernadores que se oponen al gobierno que ella integra. Tejiendo como Penélope, ¿no? Y al mismo tiempo yo soy presidenta del Senado, yo no tengo nada que ver con esta gente, es un momento, dijo literalmente, difícil y confuso. Yo simplemente me voy a quedar acá esperando a que las
situación avance y se desarrolle a los ver pasar, acontecimientos. a ver pasar el cadáver de mi enemigo. Ahora, también salieron por estas horas, es muy particular lo que está pasando con los ex libertarios, ¿no? Con todos los que de alguna forma en algún momento integraron la Libertad Avanza, diputados especialmente, que salen a cruzar al gobierno y a ser, te diría, a esta hora los más críticos de esta situación, porque realmente es novedoso, de alguna forma, lo que está pasando. Habló Oscar Sago, habló Carlos de Alessandro, habló Florencia Arrieta. Florencia Arrieta. Esa era Florencia Arrieta, era la otra. Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta. Todos los que formaban parte de la Libertad Avanza y se alejaron a decir: ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? En el gobierno nacional no pasa nada si no se enteran los Menem, etcétera, etcétera. Hoy habló, entre otros, vamos a repasar algunos, el diputado de Coherencia, por favor. Acá ya quedó Coherencia, por favor. Sí, por supuesto. El nuevo bloque. De Alessandro. Carlos de Alessandro contó el rol del subsecretario de Gestión Institucional. Ese es el rol que tiene Lule Menem en el gobierno. Y dijo que hace rato que la Libertad Avanza dejó de luchar contra la corrupción. A ver. No tengo la menor idea porque Milei no habló de esto. Lo que entiendo es que a la Casa Rosada se le empiezan a quemar los papeles porque se está viendo verdaderamente que la Libertad Avanza dejó de luchar por la corrupción, contra la corrupción y contra la casta política. Y que la Está casta bien, pero eso política es una le está manejando generalidad. Nosotros sabemos que ustedes, los dirigentes de la Libertad Avanza, también lo dijo el diputado Sago, lo dijeron otros, tienen información desde hace rato de cosas que pasan más allá de la casta política y los nombres, que son realmente graves, que son ilícitos, ¿no? A esto me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que circula? ¿Qué es lo que ustedes prácticamente escuchan en distintos distritos? También se habla del PAMI, por ejemplo, ¿no? De irregularidades, de retornos. Mira, de datos ilícitos nosotros no tenemos conocimiento cierto. Lo que sí te puedo decir es que en el gobierno nacional no se mueve un cargo, no se mueve un nombramiento, no se mueve una actividad dentro del gobierno si no pasa por Lule Menem. Esto te lo afirmo yo. ¿Y lo que hace Lule Menem todo lo sabe Karina Milei? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero tampoco duda. Me mataste. También habló Oscar Sago, ex miembro de la bancada libertaria en diputados, dijo que al gobierno le entró la bala. A ver. Y lo haría con todos, ¿no? Desde el 83 acá, con todos los gobiernos de la democracia. Bueno, puede empezar a decir a los 15 días, 30 días, este gobierno es un desastre. Todavía no empezó a funcionar. Entonces, eso es lo que digo yo que está mal. Ahora, yo me he cruzado con miles de dirigentes políticos, diputados, senadores que te decían, el gobierno está mal, el gobierno en el arranque, a lo que te quiero decir yo. Y siempre me decían, al gobierno le entró un balazo por cualquier cosa, por cualquier causa. Y yo le decía, de ninguna manera, esto no es así, al gobierno no le entró ningún balazo, estamos trabajando, se estaba trabajando, estamos tratando de salir de cosas. Y hoy tengo que reconocer que al gobierno le entró una bala que está alojada en el cuerpo. Bueno, ahí está Oscar Sago, que después sigue con una larga serie de metáforas sobre la bala, qué tipo de bala y toda una cuestión, pero... Cuestiones forenses que no nos interesan ya. Ya me escapa el interés. Pero también, bueno, decíamos Lourdes Arrieta, distintas, Marcela Pagano, son varios los que se fueron de la Libertad Avanza y le están tirando a la Libertad Avanza. Obviamente, acá sí también hay que entender, y es razonable, es parte del panorama, que es un proceso electoral, se vienen las elecciones, todo lo que quieras. Ahora, son los que especialmente por estas horas están siendo más críticos del gobierno, los que se fueron y le dicen, yo te dije que esto iba a pasar, o yo avisé que esto pasaba. Claro, claro. Y se va sumando una serie de testimonios. El viernes repasábamos varios de hace tiempo que dicen, che, a mí me dijeron que acá había un retorno, el PAMI, ANSE. Bueno, vueltos, ¿no? Y en las últimas horas habló también un militante misionero de la Libertad Avanza que contó que recibió pedidos de Lule Menem. Fue en Futurock, a ver. Samuel, ¿a vos te llamó Lule Menem directamente? Sí, ¿Cuándo? directamente. Y fue antes de la denuncia penal. Sí, vamos a ver, hace meses, sí. No recuerdo bien la fecha. ¿Y qué te dijo? Y diciendo, no, que malentendido, que eso es normal, que no es delito no, si eso no está mal, porque es normal que hacen en todo lado eso, y bueno, esas pavadas, ¿no? Como te intentan decir. Sí. ¿Y esto figura en la causa judicial, el llamado de Lule Menem? Sí, figura todito, todo. Todito, che, Todo, Todito. dice. Dice Samuel Doichele. Sí. Bueno. Ojo porque, además... bueno. No. Habló de una causa judicial y que... Porque una cosa es salir en la radio. No hacía falta, no hacía falta.
Ya todos habíamos entendido. Una cosa es salir en la radio, hacer, vamos a suponer, denuncia pública, ir a la tele y decir qué barbaridad, a mí me pedían no sé cuánto y qué sé yo. Claro. Y otra cosa es decir, no, yo di una causa judicial y yo aporté toda la información y acá es donde figura todito, dijo Samuel, lo que yo vengo denunciando. Hay un tuit ahora de Manu Jove, que me lo pasaban hace un rato, de otra causa, otra investigación, pero con los mismos protagonistas. En este caso cuenta Manu Jove de Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en la empresa TR Nutrition. Creó una empresa en 2024 con el nuevo gobierno y fue rápidamente contratada por Osprera, la obra social sindical intervenida a pedido de Lule Menem. Claro. ¿Se acuerdan de esto? De esta obra social ya se ha hablado. Obra social del personal rural Claro. y estibadores de la República Argentina, Osprera. Y muestra ahí los chats con Marcelo Petroni, el interventor. Nosotros somos Lule y Karina, dice el chat. Bueno, básicamente Lule y Karina mandaron a contratar a una empresa nuevita del socio de Martín por montos millonarios en una obra social que intervino Lule. Bueno. Qué sé yo, todo empieza a ser medio raro, ¿no? Bueno, Se casualidad. acumula. Son muchas las casualidades que se van como acumulando. Es verdad que la empresa era nueva y nunca había atendido a nadie, pero le tenían mucha fe a la empresa. Le tenían claro. No, venían entrenando Mandaron, mucho, bien en la semana, todo. Bueno, hoy también en Futurock a la mañana, Daniel Del Curto, concejal de Berizo, que entró por la Libertad Avanza, también habló de un 10% de coimas del FISU para Berizo. A ver. Me dice, ¿y cómo fue? Ya le entró el dinero, ¿no? Sí, le entraron 68 millones de pesos al municipio. Está agradecido el secretario de gobierno. Bueno, ¿y qué arreglaste? Nada, ¿cómo que arreglé? Y no, en estos casos tenían que pedir el 10%. Y yo me quedé mirándolo al tipo, ¿viste? Como diciendo, perdón, con lo que gana un senador que pide el 10% de 68 millones serían 6.800.000. Si me quería meter en el trueque ese a mí, serían 3.400.000 para el tipo y 3.400.000 para mí, en ese caso que yo hubiese aceptado la coima. Una locura, es decir, una negrada total. Lógicamente le dije, no, yo no pido retorno y no me interesa, yo esas cosas no. No, dice, pero escuchame una cosa, ¿cómo se lo vas a regalar? No, es un un montón, todo es un montón. ¿No tenés la sensación además de que esto recién arranca? No, es que porque esto a es lo medida que te que entra tan decía. arriba, empiezan a muchos a animarse a contar Por algo que eso. por ahí hasta ahora dudaban de salir a decir, ¿no? Por eso yo te decía hace un rato que la sensación es que esto empezó desde el minuto cero, entonces digamos que hay algo ahí de, bueno, vinimos para esto, para recaudar. Hay algo ahí de voracidad establecida, muy a cielo abierto, además muy de prolijo. Totalmente, pero además va a contramano de uno de los argumentos principales, de los pocos argumentos que pudo elaborar el gobierno por estas horas, que es que el audio está armado. Que el audio de Españolo está editado y qué sé yo. Y vos empezás a juntar un montón de testimonios de gente que dice, che, a mí me pedían el 10%, hablan de Lule, hablan de Martín, hablan de Karina, hablan de retornos, hablan de PAMI, de ANSES, de Andis. Sí, bueno, más que el problema de un audio obtenido de la forma que sea y qué sé yo, acá lo que hay es una matriz medio sistemática, Por ¿no? eso hay una matriz de corrupción desde el arranque de este gobierno. Y además empezás a comparar números. Por ejemplo, de la droguería suizo-argentina. Aparecieron pintadas frente a la droguería suizo-argentina, involucrada en las sospechas por estas coimas en Andis. Devuelvan la plata de los discapacitados, dice ahí la pintada. Corta la bocha. Para que darle mucha vuelta, ¿no? Sí. Más o menos de lo que se trata. Y hay datos de un aumento exponencial de la droguería suizo-argentina que pasó de 3.900 millones de pesos a 108.000 millones en contratos con el Estado en el gobierno de Milei. ¿De 3.000? ¿De 4.000 millones? Sí. A 108.000 millones. Es un montón. La compañía mencionada en los audios atribuidos a Diego Españolo experimentó entre 2024 y 2025 un crecimiento notorio en los montos de licitaciones y contrataciones directas con organismos oficiales. Por ahora, de lo que se sabe, o por lo que se ha escuchado de Diego Españolo, es el ANDIS. Claro. ANDIS, perdón, la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. Pero empezás a ver que son otros los ministerios que también... Sí, defensa, hablaba, ¿no? Hay una nota en La Nación de Ignacio Grimaldi y Federico González del Solar que cuenta esto, ¿no? Que la Suizo-Argentina Sociedad Anónima multiplicó en el último año sus negocios con el Estado. Pasó de 4.000 millones en 2024
a 108.000 millones en lo que va de 2025. O sea, el crecimiento es increíble. Sí, sí, es tremendo. Pero aparte de ahí se va a la mierda otro de los argumentos que tenían los libertarios los primeros días, que era, bueno, es una empresa que ya venía siendo contratada por el Estado. Sí. Pero no tanto. Claro, no tanto. Claramente. No tanto. No, porque claramente no hay muchas droguerías que puedan mover ese volumen, qué sé yo. Entonces, claro, es cierto que venía ya trabajando hace mucho tiempo con el Estado, pero claro, lo que se ve es el aumento exponencial de contratos que tiene esta droguería a partir de diciembre de 2023. No, además saca la cuenta, el 3% de eso hace. Uf. ¿Ah, sí? Uf. El 5. El 5. No, Después, era- como lo reparten, es otra cosa. Era el 5, dice. Sí, era el Pañuelo. 5. Después fue 8. Le agregan el 3 de Karina para que sea 8. Sí, 8. Claro, saca la cuenta. Solo de este número, saca el 3% y más o menos, si lo que dice Pañuelo es cierto, la verdad que el número es grande. Sí, más allá de lo que se llevan los funcionarios, lo que se llevó esta droguería, ¿no? No, por supuesto. Los números surgen de las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas originales que obtuvo la compañía y que se encuentran disponibles oficialmente en el sitio oficial Comprar. O sea, es información oficial. De 4.000 millones a 108.000 millones. En contratos con el Estado durante el gobierno de Milei, la droguería, que según Pañuelo tiene estos retornos. Bueno, por cierto, hay un tuit ahora de la mano derecha de Patricia Bullrich que empieza como a tratar de elaborar las primeras estrategias judiciales. Dice Fernando Soto, abogado, que el audio atribuido a Diego Pañuelo está claramente armado y compaginado y, de ser real, ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es insalvablemente nula. Dos cosas quiero decir. 6 días tardaron para un argumento así. Sí. Y, de alguna forma, es el reconocimiento explícito de que es verdad. de que es verdad. Que en todo caso, la defensa a partir de ahora es que sea inválida la prueba. Claro. Claro. Y sí, van a ir por ahí. Pero esta es la mejor defensa que tienen. 6 días después, lo mejor que tienen para decir es que el audio está editado y que es una prueba inválida, una prueba nula. O sea, ya se están anticipando a lo que podría ser el camino judicial. Hay que de decirle este además, escándalo, ¿no? hay que decirle además a Soto que tanto el fiscal como el juez están formulando, están proponiendo nuevas pruebas y no, digamos, el tema de los audios, porque todavía nadie habló, digamos, del tema de los audios, sino que avanzaron en función de, bueno, obtener celulares, etcétera, etcétera. Así que, no sé, va a ser difícil esta estrategia judicial. Bueno, no, es impresionante. Estoy realmente, pero genuinamente impactado por la falta de reacción o la muy mala reacción, la impericia total de un gobierno que se suponía, ¿no? Eran los ingenieros del caos, ¿no? Los magos del Kremlin, los que te administraban la conversación pública, los que tenían a la opinión pública atada. Sí, los más capitos. Y de repente no, van 6 días y no elaboran una defensa que no requiera un mínimo de voluntad para creerla. Digamos, ¿no? Porque es casi como que nos piden un poco de voluntad. Vale, dale. Ey, usen su imaginación. Es el meme de los Simpsons. Usen, por favor, su imaginación para creer esto. Bueno, realmente está muy complicada la situación para el gobierno. Desconozco qué impacto electoral va a tener esto, político, social, hay encuestas dando vueltas, la verdad no tengo la menor idea. Lo que sí es, hasta ahora, la mejor prueba de que esto verdaderamente es complejo para el gobierno es la reacción del propio gobierno para defenderse, ¿no? Les traigo algo que nos dijo esta mañana Victoria de Masi, que fue la que escribió, es la periodista que, entre otras cosas, escribió el libro de Karina, Claro. Que nos contaba que ella tiene, digamos, un grupo muy grande de votantes de Milei, digamos, de La Libertad Avanza, a los que consulta frecuentemente cuando pasa este tipo de cosas, y que es la primera vez que la reacción de la mayoría, dijo Victoria de Masi esta mañana, es negativa. Ajá. O sea, es como, estamos muy decepcionados. Eso es como el resumen. Claro, mira, de o sea quienes que- votaban, y como ella tiene esa consulta, digamos, ¿no? Un grupo de gente que votó a La Libertad Avanza. Sí, honestamente no sé qué impacto electoral va a tener esto, pero definitivamente no es lo mismo un caso de corrupción como el de Libra, que es difícil de entender, son criptos, qué sé yo, Hayden Davis, gente de afuera, un mundo medio extraño, un token, bueno.
que esto de un tipo diciendo, che, acá hay retorno, 3% para Carina, empezás a ver la guita, empezás a ver que el hermano de uno de los dueños de la droguería se estaba yendo con $260.000, empezás a ver máquina para contar guita en la casa de funcionarios, y bueno, ok, esto ya empieza a tener un anclaje, la realidad, distinto al de la criptolibra. Y de la persona que tiene que administrar Claro. todo el tema de salud para discapacitados en este momento puntual, digamos, de la discapacidad, ¿no? Sí, que está siendo ajustada. Lo que sí hay, en principio, son algunas primeras mediciones. Hablé hace un rato con Santiago Giorgetta, de la consultora Proyección, que me pasó unas primeras evaluaciones que estaban realizando de una encuesta nacional que hicieron durante el fin de semana. Ahí lo que indican es que más del 75% de los argentinos dicen estar informados sobre el caso. Eso ya es un montón. Que 3 de cada 4, sí. Que la gente sepa, ¿no? Y después, bueno, hay que ver a quién le atribuyen la responsabilidad, o si incluso saben, comprenden y todo, y igual votan. Eso habrá que verlo. Los datos que me pasaron de Proyección dicen que el nivel de información sobre el caso de los retornos en los medicamentos para la agencia de discapacidad, tenés 27% muy informados, 52% algo informados, más del 75% de gente que se enteró, un 21% nada informados. Responsabilidad sobre el caso Andis, una respuesta múltiple. Ahí, en esta proyección, la consultora de Proyección dice 38% al director de la agencia, 31% Carina Milei, 23% Javier Milei, 19% responsabilidad de los proveedores, 21% no sabe, no contesta. ¿Cree que Carina está involucrada? Pregunta la consultora Proyección. Sí, 53%. No, 14%. No sabe, 33%. ¿Podría cambiar su voto? Le preguntan a votantes de La Libertad Avanza en el balotaje 2023. No, voy a seguir votando a La Libertad Avanza, responde el 61%. O sea, alto. Pero también alto los que dicen, no, voy a votar a la oposición. Pero hay un 30% que va a cambiar el voto. Hay un 11% que dice, voy a votar a un candidato opositor a La Libertad Avanza, de votantes de Milei en el balotaje. En el balotaje. Y un no lo sé, ahí, como viendo qué onda, un 28%. Según primeros estudios, un adelanto de una encuesta nacional que se va a publicar esta tarde, que hizo la consultora Proyección y que nos anticipaba hace minutos y que lo queríamos compartir con ustedes. Las primeras mediciones del impacto que esto puede tener en la campaña. Hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Viajamos a la Franja de Gaza. Empezamos en Jan Yunis, al sur del enclave palestino, donde las fuerzas israelíes primero bombardearon el hospital Nasser. Luego bombardearon a quienes acudían al lugar, rescatistas y periodistas. Vemos las imágenes. لا حصل الآن خليك يا الله راح الدفاع المدني. Montaron un crimen de guerra sobre otro crimen de guerra. Para aquellos que tienen acceso a YouTube, esto es lo que acaban de ver. Estos ataques se conocen, tienen un nombre. Se conocen como double tap. Un doble golpe. ¿Por qué? Porque bombardean una primera vez, se ha utilizado muchísimo en Siria. Y cuando finalmente se acercan más civiles, más rescatistas, eventualmente periodistas, vuelven adrede a bombardear. Mataron al menos a 20 personas, entre ellas 5 periodistas de agencias como Reuters, AP, Al Jazeera y NBC. Una película de terror que se repite una y otra vez en Gaza. Las imágenes, que son las que estamos compartiendo, quedaron registradas y transmitidas en directo. Israel dice que el ataque está bajo investigación. Como siempre, las fuerzas de defensa israelíes afirman que no atacan a periodistas y que buscan minimizar, estoy citando textualmente, el daño a personas no implicadas. Pero la realidad es otra. Más de 240 periodistas fueron asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí / genocidio. No hay otro objetivo que cegar la vida de quienes se convirtieron en los únicos ojos y testigos del genocidio hacia el mundo. Fíjate, por ejemplo, ese comunicado de los ganadores del WordPress Photo 2025. Estamos hablando del mayor galardón en materia de fotoperiodismo a nivel global. Lo dijeron con absoluta y total
claridad este mismo día, después de darse a conocer esta noticia. Esto no es daño colateral. Son tácticas deliberadas para silenciar la verdad. El hambre, los asesinatos selectivos, el bloqueo total a la prensa extranjera. Sin acceso humanitario protegido, dice el comunicado. Los periodistas en Gaza enfrentan dos destinos: morir bajo las bombas o de hambre. Y sin ellos, el mundo pierde a sus testigos. Yo, para terminar hoy, Mati, me pregunto, ¿dónde está la dirigencia política argentina frente al genocidio? Salvo raras excepciones, ¿dónde está? No la estoy viendo. No es un tema, salvo para el Frente de Izquierda, hay muy poquitas expresiones dentro del peronismo. Incluso, son contadas, las tenés que buscar. Sí. No es un tema en la política argentina. No. Algunos me dirán, bueno, tenemos demasiado, ¿no?, para atender acá en la Argentina. ¿Para qué meterse en un escenario lejano, divisorio, algorítmicamente complicado? Y por cierto, ¿no?, acá en Argentina están fajando a los jubilados, dejan a los pacientes oncológicos sin tratamiento, a los chicos sin hospital, a la ciencia sin futuro, a la industria en terapia intensiva y un largo etcétera, incluyendo los audios de las coimas, ¿no? Tema excluyente hoy en la agenda argentina. Pero amigos, amigas, el genocidio no empezó ayer. No empezó con la divulgación de los audios de las coimas. Y cada día se sigue perpetuando el genocidio. Hay dos puntos para no perder de vista. Primer punto, el propio Javier Milei se ha apropiado de la política genocida de Benjamín Netanyahu. Su apoyo irrestricto al primer ministro israelí ha roto de facto con los estándares históricos de la política exterior argentina. O sea, el genocidio es parte de la agenda de Milei. Cualquiera que quiera cuestionar su gestión no puede pasarlo por alto. Y punto 2. Las dinámicas que desprecian al otro, que lo vilipendian, y en el caso de Netanyahu incluso que lo aniquilan, no son políticas desconectadas entre sí. Netanyahu dice, si tuviéramos una política de hambruna, nadie en Gaza habría sobrevivido. El gobierno de Javier Milei dice, si la gente no llegara a fin de mes, las calles estarían llenas de cadáveres. Claro. No estoy forzando el trasto, estoy citando textualmente. El odio, Mati, tiene siempre la misma fisionomía, aunque se disfrace distinto. Entonces, reitero, ¿dónde está la dirigencia política argentina? Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.